Hola, Hola, bienvenidos. 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 Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a empezar un canal de YouTube y también ponerlo en nuestra página de Facebook. Nuestro canal se va a llamar Guerreras de Fe. Es un canal que vamos a hacer para hablar de nuestro Salvador Jesucristo, De nuestra fe de nuestras vidas, lo que hemos pasado. y temas diferentes. Queremos hablar de temas que quizás muchas personas no estén hablando o quizás temas que ustedes tienen curiosidad en saber más y no saben en dónde hacer las preguntas, y esperamos que nosotros podamos ser un camino para eso. Sí. Mi nombre es Edith. Yo soy Tania. Nosotros nos conocemos desde hace Como 4 años. 4 años, sí. Y hemos estado más cercas y hecho mejores amigas por los últimos 2 años. Y es como debido a ciertas cosas que hemos pasado en nuestras vidas que les vamos a compartir un poco. Y esperamos que por medio de nuestra amistad y de este deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón, podamos alcanzar a muchas personas y ayudar a muchas personas que necesitan conocer a Dios. Sí. Como mencioné, vamos a hacer este canal en español y en inglés. La razón por la cual decidimos hacer este canal es porque Jesucristo nos puso en nuestro corazón que teníamos que hablar sobre la palabra, especialmente a las personas de nuestra generación. A la juventud. A la juventud. Nosotros pensamos que ahorita la juventud está muy, muy perdida y necesita más de Cristo. Sí. Los otros temas en la televisión hay demasiadas opciones de dónde escoger y no son nada buenos. positivas. Vamos a hablar de Jesucristo, de su palabra, de lo que tenemos que hacer. Queremos poner como unas 2 veces por semana. Sí. Y hablar de diferentes cosas en cada episodio. Estamos tomando ideas de lo que queremos hacer. Algo que hemos hablado es de hacer cosas como el verso del día. Quizás si no podemos poner videos todos los días, podemos compartirlo, el verso del día, y también enseñarles qué tipos de maneras nosotras usamos en nuestras vidas para acercarnos a Dios e incluirlo en nuestra vida diaria, por mediante de libros que leemos, canciones que escuchamos, hablando una a la otra, y enseñar de todas las maneras que uno puede incluir a Dios en su vida y lo maravilloso que es, y lo que no es como una tarea, no es algo difícil. Correcto, es algo muy hermoso, muy simple y muy te sientes completo después de que lo haces. Ese es el punto de nuestra creación, adorarlo a Él. Ok, voy a hablar un poquito sobre mí. Conocí, yo fui criada en la iglesia católica desde que era pequeña. Nuestra familia iba a la iglesia una vez por semana los domingos por 1 hora. Íbamos, nos sentábamos, escuchábamos al Padre y después nos íbamos a casa y ya, era todo lo que hacíamos. La primera vez que tuve una experiencia con Cristo fue cuando mi mejor amiga Erika me llevó a su iglesia porque sus papás son pastores, y experimenté la presencia del Espíritu Santo y fue una experiencia muy, muy diferente y muy hermosa. Yo siempre sabía que Dios existía, que había un creador atrás de la creación, pero nunca tuve una relación con Él. Siempre decía, oh sí, Dios está ahí, pero no es algo que yo tenía una relación con Él y hablaba diariamente con Él. Era algo que solamente iba 1 hora por semana y ya, y a veces forzados porque ni siquiera queríamos ir. Pero ahora que ya tengo mi hogar y mi esposo y yo estamos yendo a una iglesia cristiana, y nuestro matrimonio fue construido en una fundación de Dios. Nosotros sabemos que eso es muy, muy importante.
desafortunadamente no porque estás siguiendo las cosas de Dios significa que tu vida va a ser perfecta y que no vas a tener ningún tipo de dificultad. Es lo contrario, vas a tener muchas más dificultades en tu vida. Muchas pruebas. Muchas pruebas, pero la diferencia es que Cristo va a estar ahí junto contigo y él nunca te va a dejar solo. Es cierto. El año pasado nosotros estábamos esperando nuestro primer hijo, nuestro niño, y teníamos tantos planes para él. Ya yo tenía 5 meses de embarazo y todo iba bien. Y un día cuando fui a un chequeo normal, me dijeron que su corazón ya no estaba latiendo. So, obviamente fue muy, muy difícil para nosotros y para nuestras familias. Pero la forma de que la diferencia fue que Cristo estaba ahí con nosotros. Cristo me dio muchos sueños con mi hijo. Nos acercó muchísimo más a Él. Como dice en la escritura, Cristo está cerca de los aquebrantados. Y eso es verdad, porque él nunca me dejó ni un segundo, a mí ni a mi esposo. Nosotros sabemos que nuestro hijo está junto con Él no está perdido, está con Cristo en el cielo y es el mejor lugar donde pueden estar cualquier persona. Si alguien ha pasado por eso, recuerden que su bebé está con Cristo. Y algo que yo leí cuando estaba pasando por eso fue, recuerda que la primera cara que tu bebé miró fue la cara de Jesucristo. Y eso nos dio mucho alivio y mucho consuelo saber que eso es verdad. Y nosotros tenemos planes de tener nuestro bebé aquí en su hogar, pero ahora nuestro hijo se fue con Cristo y Él nos está preparando una casa ya para ir a casa. Eso es un poco de nuestra historia. Al momento todavía estamos yendo a una iglesia, se llama Adventure Church, está aquí en Fresno. Y es una muy buena iglesia. Te hacen sentir como si estás en casa y es maravilloso estar ahí. Sí. Obviamente. Ahora Tania les va a decir un poco de ella. Ok, muy similar a como lo que mencionó Edith, aunque es un poco diferente, pero en lo similar a lo que me refiero es que cuando yo estaba creciendo no sentía una conexión o una relación con Dios porque realmente no la estaba creando. En mi historia personal, yo fui criada bajo la iglesia de los Testigos de Jehová. Es una iglesia donde mi mamá me llevaba a mí, a mi hermana, y fuimos ahí por muchos años. Empecé a ir desde muy pequeña. Sin embargo, nunca sentí que yo estaba creando una relación con Dios. Siento que más que nada lo que yo estaba haciendo era viviendo para complacer a los líderes de la iglesia. Y claro, te tratan de enseñar la palabra de Dios, pero en mi persona, yo personalmente no sentí como que yo estaba creando una relación con Él, sino tratando de, como vuelvo a decir, a complacer a los líderes de la iglesia. Cuando empecé a crecer un poco más, por las influencias que yo veía en la escuela, en la tele, en la vida, empecé a tener algunas preguntas de ciertas cosas y en vez de que mis preguntas fueran contestadas o explicadas, yo sentía como que mi fe estaba siendo cuestionada, como ¿por qué estás cuestionando las cosas? O simplemente me decían que las cosas eran así porque Dios las hizo de esa manera. Y aunque eso es cierto, ahora yo comprendo y sé que también hay muchas explicaciones que son basadas en la Biblia, no en la palabra del hombre. Entonces, para mí eso fue algo que realmente sí me hizo sentir un poco triste, me hizo sentir como que no estaba en el lugar correcto, me desanimó mucho. Aparte de eso, pasaron otras cosas con las que yo no estaba de acuerdo
Y últimamente tomé la decisión de irme de la iglesia. Ya que me fui, no busqué a Dios, a Él personalmente, ni por medio de ninguna otra iglesia, simplemente me fui. Y continué viviendo mi vida, pero yo siempre tenía esa culpa en mí porque yo sabía, ya conocía la palabra de Dios, aunque quizás no la conocía a un extento muy profundo. Yo conocía a Dios, sabía que Él es real, que Él estaba ahí, y la manera que yo tenía que vivir mi vida no era como lo estaba haciendo. Sin embargo, yo solamente viví por mí. Viví por el diario, que no me estaba satisfaciendo en nada, porque muchas de las veces me sentía como que siempre me hacía falta algo, y lo trataba de llenar con cosas que realmente no valen la pena. Entonces, tiempo después me casé. Cuando me casé tampoco fundé mi matrimonio en Dios, lo hice por hacerlo, y las cosas fueron así. Después conocí a Edith, conocí a otra compañera que se llama Erlinda, y yo creo que Dios nos puso en nuestros caminos. Como Él hace todo y Él guía todo, yo siento que Él nos puso para que nos conociéramos porque teníamos que conocernos. Poco a poco ellas me empezaron a platicar de Dios, me empezaron a recordar de quién es Él, y de la importancia de lo que Él tiene en tu vida. Después de un tiempo fui a la iglesia cristiana Adventure Church, que para mí fue un paso muy difícil tan siquiera tomar, porque yo me sentía como que ir a otra iglesia que no fuera la iglesia de los Testigos de Jehová era algo incorrecto. Pero cuando fui, fue una experiencia tan increíble que yo sinceramente deseo que todos puedan tener, porque es un sentimiento que no se puede describir, es un sentimiento que realmente lo tienes que vivir por ti mismo. Cuando entras, sientes el Espíritu de Dios, lo sientes en todo el cuarto, lo sientes en tu corazón. Y aparte de eso, la palabra que los pastores estaban dando era tan maravilloso. Como Edith mencionó, te hacen sentir como que tú estás en casa, como que tú perteneces ahí. Y fue algo muy maravilloso para mí encontrar a Dios en ese camino, que yo ahora sé que lo necesitaba. Y como dice el dicho, todo pasa por una razón, y siento que yo encontré a Dios en el momento perfecto, porque lo encontré, empecé a crear mi relación con Él, no solamente con personas, sino con Él directamente. Poco después de eso, como vuelvo a mencionar, debido al hecho de que no fundé mi matrimonio en Dios, y de que no seguía mi vida, o no, mi esposo y yo no seguíamos nuestras vidas de la manera que teníamos que hacerlo, desafortunadamente llegué a un punto donde me sentí como que tenía que escoger entre mi esposo o Dios. Y ahora, en el lugar donde yo estoy, yo sé que en cualquier circunstancia que sea, si yo estoy enfrentada en esas circunstancias, siempre voy a escoger a Jesús. Nunca voy a escoger a otro más, porque Él es lo más importante. Sin Él no somos nada, y no estaríamos aquí, ni tendríamos esperanza para un futuro. Entonces, ahora ese camino es algo que es muy difícil, y creo que para las dos, las cosas que hemos hablado, lo que Edith y su esposo han pasado y lo que yo he pasado, son cosas que son muy privadas, que quizás ustedes se pregunten por qué están hablando de eso. Muchas personas ni siquiera a su familia o sus amigos le dicen, pero aunque es algo que fue muy difícil para las dos pasar, sabemos que muchas personas también están pasando por eso también. Sabemos que muchas personas quizás lo pasaron, o lo están pasando, o lo van a pasar. Y aunque es algo muy difícil, cuando tienes a Dios a tu lado, no es imposible. Y más que nada, Él te va a dar las fuerzas que necesitas para pasar por eso, y para superarlo, y para saber que tan feo como te sientas, no todo va a ser así para siempre. Entonces, por eso es la razón que nosotras queremos crear este canal,
no solamente para hablar de lo que nosotros hemos vivido, pero sino también para compartir la palabra de Dios y cómo es que en diferentes áreas o todas las áreas de tu vida Él está ahí para ayudarte. Entonces eso es un poco de nuestras historias, de lo que hemos pasado y un poco de la razón por qué llegamos hasta aquí, donde tenemos ese deseo de crear el canal y interactuar con cualquier persona que nos vea, que tenga preguntas, que nos quiera mandar mensajes. Como Edith mencionó, sabemos que planeamos tocar temas muy sensibles, temas que hoy en día personas no ven como algo importante o como algo que, no sé, como algo que está mal en los ojos de las personas. Sí, y algo que siempre hemos dicho es que la Biblia está aquí y la Biblia ha sobrevivido por más de 2000 años y ese es el libro de instrucciones que Dios dejó para nosotros. Correcto. Muchas personas están basadas en lo que otra gente está haciendo, la generación del momento. A lo que es la moda. Lo que es la moda al momento, pero no es lo correcto. Lo que importa es lo que Dios dice. Sí, vamos a hablar sobre eso en otros episodios que vayamos a hacer. También planeamos tener personas que vengan a hablar con ustedes también, que sepan un poco más de la palabra o que han tenido experiencias diferentes. Les queremos decir que nosotras no nos sentimos como que están acá o que sabemos todo, porque definitivamente no. También para nosotras es un camino de aprendizaje, que en cada tema que vayamos a hablar vamos a hacer nuestra búsqueda, vamos a prepararnos, porque aunque no sabemos todo, lo que sabemos es que Dios nos ha dado las herramientas necesarias para aprender de cada tema. No es algo que tenemos que ir en una búsqueda extrema, porque Él nos ha dado su palabra, nos ha dado otras herramientas para aprender. Entonces queremos nosotros también ser usadas por Dios como un instrumento de Él para alcanzar a quien sea que necesite escuchar esto en sus vidas. Sí, recuerden que Dios es perfecto, y cada circunstancia que pasas en la vida es por una razón. No es porque Dios le gusta verte sufrir o porque Dios está enojado contigo. Dios es perfecto. Y Él siempre te está esperando. Siempre te está esperando, nunca es muy tarde. Sí. Esperemos verlos muy pronto. Díganos qué temas quieren hablar, y vamos a hablar. Comentarios, ideas de que podemos hablar. Y por el momento, hasta la próxima. Adiós. Bye.